El día de hoy quiero compartir con ustedes el tema que he titulado La misión. Y mientras estaba preparando este tema durante la semana, me recordaba de la misión Latinos. Cuando yo tenía 14 años, tenía un par de años de haber recibido al Señor. Y recuerdo que en un acto de heroísmo, mi mamá decide empezar a caminar por las calles de la comunidad en donde vivíamos, tocando puertas como nadie le había enseñado, porque no era la práctica en la iglesia en donde estábamos, pero ella decidió empezar a tocar puertas, invitar a personas si tenían interés de recibir un estudio bíblico. Eventualmente, al verla a ella, mi papá empieza a perfilarse también, empiezan a dar unos estudios bíblicos. Al yo estar viendo todo esto y también estar experimentando lo que Dios está haciendo en mi corazón, empiezo yo también a compartir del Señor con mis amiguitos que están alrededor mío. Ahora se llamaba Misión Latinos porque vivíamos en un Infonavit que así se llamaba, Infonavit Latinos, y las calles eran calles de nombres de países, los brasileños, panameños, mexicanos, en fin. Entonces cuando nosotros empezamos a hablar acerca del Señor a otros, eventualmente se está empezando a juntar un grupito de gente con un interés de escuchar la palabra del Señor. Y nos empezamos a reunir en una casa, empezamos a compartir lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Las puertas se están abriendo, las personas están escuchando el mensaje de salvación y nosotros estamos bien felices, bien emocionados, porque jamás nos imaginábamos que teníamos tal poder, jamás nos imaginábamos que pudiéramos tener tal influencia. Y es que esto no estaba en nosotros antes de conocer a Jesús. Esto llegó como resultado de que el Señor estaba en nosotros y su Espíritu habitaba en nosotros. Y yo tenía 14, 15 años, 16 años y tenía esta tremenda pasión de hablarle a mis amigos del Señor. Como te digo, no sé de dónde venía esto, pero era algo que no podía detener. Había muchos amiguitos alrededor mío que estaban involucrados ya a esa edad en las drogas, algunos con la marihuana, con el cristal o con las píldoras, andaban en las calles y yo los miraba a ellos con mucha compasión de parte de Dios. Todos ellos habían crecido conmigo, todos ellos eran buenos chicos, pero no tenían al Señor y yo estaba ya mirando hacia dónde los iba a llevar vivir de esa manera. De la misma manera, al estar viendo esto, no solamente en mi barrio, sino también en mi escuela, también no podía quedarme callado en estar hablándoles del Señor, invitando a la iglesia a mis amigos. Una vez por semana yo trataba de llevar por lo menos a alguien nuevo a la iglesia, a un amigo mío. Todas las semanas yo iba con un muchacho nuevo del barrio o un muchacho nuevo de la escuela, y en alguna que otra ocasión sí, también alguna que otra muchacha. Pero el asunto era que no me podía quedar callado. Tenía que comunicar quién era. Y en esa pequeña misión Latinos, eventualmente todo esto se convirtió en una reunión donde había mucha juventud. Dios me dio el privilegio de que varios de esos amigos se juntaban y nos empezamos a juntar en la casa de un amigo que le decíamos el Doggy. Era el malandrín más malandro de la colonia, pero era súper buena onda. Era alguien súper especial que todos admirábamos. Dale una patineta, era bueno para patinar. Dale un bat, era bueno para jugar béisbol. Dale un balón de fútbol, era bueno para lo que fuera. Sin embargo, desde muy chamaco empezó en las drogas. Cuando su mamá abrió su casa, fue para nosotros una gran victoria. Porque íbamos a poder en nuestra mente tener acceso a este muchacho y hablarle del Señor. Pero cuando él no estaba, obviamente nos perdíamos esa oportunidad. Y cuando él estaba ahí, estábamos muy contentos, pero no salía de su cuarto. Poco a poco, sin embargo, Dios fue haciendo el trabajo en este joven como en la vida de muchos otros jóvenes. Y no teníamos equipo como estos, no teníamos un edificio como los que estábamos acostumbrados. Cantábamos alabaré, alabaré, eso era lo que hacíamos. Eventualmente, al ver que este grupo está creciendo, uno de mis tíos acaba de aceptar al Señor, está deseoso de incorporarse en el ministerio y entonces él empieza a acompañarnos también.
Él había salido algunos años antes de la prisión y estaba él con mucho deseo de hablar de Jesús. Antes de ir a prisión, yo recuerdo que me dijo un día: Esteban, ora por mí. Ora por mí porque ya no quiero vivir así. Oré por él y a la vuelta de un mes terminó en la prisión por algunos cuantos años. Cuando salió ya no era el mismo. Y ahora él empezó a ir a la Misión Latinos. Todos los chamacos querían estar ahí, porque este era un hombre que había vivido la vida de vagancia. Era un pelado así como del tamaño de mi papá, con unos brazotes el doble o el triple como los míos. Bien pelón así como yo, con un bigotazo así, todo tatuado. Y luego la raza le preguntaba: ¿y tú de qué barrio eras? ¿De qué barrio?, le preguntaban. Y él les decía: del barrio que barrió con todos, del barrio de Cristo Jesús. Eso empezó a provocar un impacto en la vida de los jovencitos que estaban ahí. Y ese fue un momento muy emotivo para mí como cristiano, porque a partir de ese momento yo me di cuenta que verdaderamente el mensaje que tenemos para proclamar es un mensaje que no es necesariamente muy digerible, que no es necesariamente muy aceptable por todos, pero que sí es un mensaje muy poderoso. Y a partir de ese tiempo, esta misión la he llevado conmigo a todos lados. Recuerdo que la misma misión mis papás llevaron a otra colonia en la Sánchez Taboada. La misma misión mi esposa y yo la llevamos a Chula Vista y la llevamos a Tijuana. La misma misión es la que hemos traído a Dalí y a Net aquí a Escondido, porque esa misión es lo que nos da razón de ser. Para eso existimos, para proclamar las buenas nuevas de salvación. Y en este momento yo solamente quiero que tú empieces a pensar en cuál es la historia de tu misión. ¿Qué es lo que has hecho con ese tiempo que Dios te ha dado en esta vida como cristiano? ¿Qué es lo que has hecho con tus 10 años de cristiano, 12 años de cristiano, 2 años de cristiano? ¿Cuál es la misión de tu vida? ¿Quién está a tu alrededor que no puedes dejar de pensar en cómo hablarle de Jesús? I was 14 years old. But the message of the gospel was so real that I couldn't stop talking about Jesus. Así es de que esto no se trata de qué edad tienes, sino de cuál es tu experiencia con Dios. Y quiero hacerles saber que precisamente esto no se trata solamente de lo que yo pueda experimentar, o mi familia, o mis papás. Cada uno de nosotros tenemos una historia. Y todos hemos sido llamados a ser parte de la misma misión. Pero algunas veces somos muy apáticos a esta misión. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué seremos tan apáticos? Bueno, tal vez porque el cristianismo no se nos ha modelado de una manera dinámica, de una manera viva, de una manera extravagante, de una manera emocionante. Y es que desde el primer europeo que pisó las Américas nos impusieron una religión, y ahora cada vez que practicamos una religión sentimos que debemos de estar oprimidos, sentimos que debemos de estar cabizbajos, sentimos que tenemos que perseguir ciertas costumbres y tradiciones legalistas. Y muy pocas veces vivimos en novedad de vida. Sin importar si somos católicos o protestantes, hacemos muy parecido lo mismo todo el tiempo. El domingo vamos a la iglesia por 1 hora y media. Y durante la semana nos olvidamos que nuestra vida es all about Jesus. Nos olvidamos que nuestra vida se trata de Jesús. No se nos ha modelado tal vez. Y eso es por lo que en muchas ocasiones nuestro cristianismo pareciera muy legalista, o el otro extremo muy superficial. Muy ligerito o muy dado a estar practicando ciertas cosas que la persona de enfrente quiere imponernos. Pero como hemos visto en esta serie, estamos dispuestos a aprender lo que es verdaderamente un discípulo del Señor.
Y el día de hoy estoy muy emocionado porque vamos a pasar nuestro tiempo viendo la gran comisión, la misión que tú y yo tenemos como discípulos del Señor. Todos sabemos que el Señor inició su ministerio después de haber sido bautizado por Juan el Bautista y se fue a los lugares en donde había más necesidad. Él se fue a compartir la palabra con la gente que estaba más rota, más quebrada, emocional, social, espiritual y económicamente. Entre ellos Jesús estaba hablando la verdad acerca de que Dios quería tener una relación con ellos. Si tan solo lo consideraban a Él como el camino, la verdad y la vida. Después de 3 años de su ministerio aproximadamente, terminó siendo crucificado en una cruz. Pero al tercer día resucitó con gran poder. Y por 40 días después de resucitado, se le estuvo apareciendo a más de 500 personas, dice el relato bíblico. Fue algo muy especial lo que estaba sucediendo. Y durante estos 40 días, no sabemos si es el día 1 o es el día 10 o es el día 40, no sabemos, pero durante esos días Él les manda llamar, les dice, vénganse a este monte, quiero tener una plática con ustedes. Y todos ellos, los 11 originales, llegaron ahí. Cuando el Señor se les aparece, esto está en Mateo capítulo 28. Te invito a que abras tu Biblia, por favor. Y cuando vemos del versículo 16 al 17, nos damos cuenta que algunos de ellos empiezan a dudar, pero sin embargo todos adoran al Señor. Y esta es una realidad que algunos de nosotros experimentamos. A veces no tenemos todas las respuestas en mente. Sin embargo, esto no significa que debamos de dejar de adorar al Señor. Algunas veces no sabemos si esta enfermedad el Señor no la va a sanar o si esta enfermedad nos va a llevar a la tumba. Sin importar, nosotros adoramos al Señor. Los discípulos estaban frente a un milagro. El Señor ha resucitado y han pasado días y se sigue apareciendo. Algunos de ellos tal vez dudan y piensan que están viendo un fantasma. Pero al estar en la presencia de Jesús, no les queda más que adorarlo. De esa manera, como discípulos del Señor, tú y yo tenemos que vivir en obediencia y en adoración. Ahora, lo que podemos ver acerca de Cristo Jesús es que en esta reunión que Él tiene con ellos, Él les da una comisión. Y es lo que conocemos como la gran comisión, el mensaje más importante. No hay nada más valioso que tú y yo como cristianos tenemos que hacer y considerar. Esta es la meta. Esta es la meta. Y en la gran comisión precisamente vemos un resumen de cómo los discípulos del Señor debemos vivir y debemos movernos. The Great Commission summarizes what the disciples of Jesus are supposed to do. Como discípulos hemos sido llamados a participar en la misión de Dios. As disciples, we have been called to participate in God's mission. Hemos sido llamados. Se nos ha hablado, Adrián, se nos ha llamado, Emanuel, se nos ha llamado, David, se nos ha llamado, cada uno de nosotros se nos ha llamado para que participemos en la misión de Dios. Después de que el Señor Jesucristo resucitó, Él se reunió con los 11 para recordarles que tenían una razón de vida más grande que su propia existencia. Él los envía a una misión que, ¿sabes qué? No termina. Empezó cuando tenías 14 años, pero no va a terminar hasta tu último respirar. Empezó cuando tenías 33 años, pero no va a terminar hasta tu último respiro. Empieza a la edad en la que encuentras a Cristo Jesús, en el que Él se hace presente en tu vida, y a partir de ese momento esa misión te acompaña a donde quiera que vas. A donde quiera que vas.
y como discípulos tenemos que participar en esa misión, haciendo discípulos. As disciples, we get to participate in God's mission, making disciples. Jesús les dijo a sus discípulos en el verso 18 al 19. Dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Di conmigo autoridad. Yo no sé qué es lo que viene a tu mente cuando escuchas esta palabra. Pero lo que Jesús les está diciendo es, yo soy el jefe, yo soy el dueño, yo soy el soberano, yo soy el creador, yo soy el todo de todo. Toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Y si tú dices que eres mi discípulo, también tengo autoridad sobre ti. If you say that you are my disciple, you better do as I tell you to do. Yo tengo autoridad sobre ti. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Di conmigo, discípulos. Vayan y hagan discípulos. Eso es lo que tú vas a hacer. Ese va a ser tu encarguito. Tu encargo más preciado. ¿Qué acaso no los mandamientos son amar a Dios y amar al prójimo? ¿Qué crees que refleja el hacer discípulos? ¿Acaso no refleja el amor de Dios? ¿Acaso no refleja que nosotros amamos a la gente? Es la viva expresión, la gran comisión, es la viva expresión del gran mandamiento. Y tú y yo hemos sido llamados de la misma manera a ir y a ser discípulos de todas las naciones. Go and make disciples of all nations. ¿Sabes? Jesús tiene autoridad. Él tiene autoridad sobre la muerte. Él tiene autoridad sobre el pecado. Él tiene autoridad sobre el mundo. Él es Señor sobre todo. Amén. Con todo esto, Él está diciendo a sus discípulos, ¿saben qué? Ustedes viven ahora para mí. Viven para amarme, viven para servirme. Pero no piensen que soy un narcisista, que lo único que espero es que ustedes existan para mí. Claro que no. Yo les he demostrado que yo he vivido para amarlos a ustedes y para servirlos a ustedes primero. Ustedes me aman porque yo los amé primero. Ahora a ustedes les toca hacer lo mismo. Les toca continuar con mi misión. Yo me voy a ir al Padre. Voy a estar a su diestra intercediendo por ustedes. Pero eventualmente les va a tocar a ustedes continuar con la misión que el Padre me ha encargado a mí. Y esta es la bendición de participar en la misión de Dios. Porque básicamente estamos participando de la misión que Jesús comenzó. Nosotros no morimos, nosotros no resucitamos, pero sí podemos seguir adelante con la misión que Jesús comenzó. Ahora, ese es un reto para cada uno de nosotros. No creo que sea fácil. Algunos de nosotros inclusive estamos empezando a cuestionar nuestro cristianismo, porque no se parece en nada de lo que estamos hablando aquí a cómo estamos viviendo nuestra vida. Bueno, la verdad es que no es un reto solamente para ti. Este es un reto para cada uno de nosotros, sobre todo en el contexto en el que estamos del siglo XXI. Hemos llegado a la conclusión de que la iglesia se trata de nosotros. Nos encanta el concepto del compañerismo. Nos encanta el concepto de la comunidad, sin darnos cuenta que precisamente esto nos lleva a convertirnos en personas egocentristas, del club de cristianos aquí en escondido. Amamos nuestros edificios. Amamos nuestro compañerismo. Amamos nuestros programas. Más de lo que amamos ir y hacer la misión juntos. We love our buildings. We love fellowship. We love our programs more sometimes
then we love being together on mission. Y la única manera en cómo vamos a ser evidente que somos seguidores de Jesús va a ser cuando la gente vea en nosotros la actitud, el caminar de Jesús. No va a ser de otra manera. Cuando nos vean a nosotros poniendo en práctica lo que Él nos ha enseñado. Verás, ser un discípulo no se trata de solamente estar con el Señor. No se trata tampoco de parecernos solamente más a el Señor. También se trata de hacer lo que el Señor hacía, de movernos como el Señor se movía, de hablar como el Señor hablaba. Y esto nos lleva entonces a la encrucijada de que el cristianismo no se trata de nosotros. Porque es a todo dar estar en la compañía de Jesús. Es a todo dar que mi vida está cambiando y estoy viviendo una vida más tranquilita, más bonita, más relacional. Pero hacer lo que Jesús hacía es lo que no nos cae. Pero jamás podremos ser un discípulo del Señor si no hacemos lo que Él también nos pide que hagamos. Y una de las cosas que el Señor nos hace saber a través de sus evangelios y que hizo Él constantemente en su ministerio es que Él se invertía en otras personas. Es lo que Él hacía. Él se invertía en gente. Lo más importante para Él era gente. Y a lo mejor tú estás diciendo, palomita, lo más importante para mí es mi familia. Sí, pero no pasas tiempo con tu familia, estás jalando todo el tiempo. There's no time for your family. No vengas a decirme que estás invirtiendo en tu familia si tu familia ni siquiera te conoce. Invertirse en gente es lo que el Señor hacía constantemente. Se invirtió en 12, se invirtió en 70, se invirtió en 120, se invirtió en multitudes de personas que lo seguían. Tú y yo tenemos que aprender a invertirnos en personas. Y como sus seguidores, no podemos evitar ese llamado porque es exactamente lo mismo. Déjame decirte algo. El discipulado no se trata solamente de enseñanza. El discipulado se trata más que nada de modelar. Ahora, si no tienes idea de lo que estoy hablando, déjame ser muy honesto contigo. A lo mejor, no, sí me voy a atrever, no le hace que me juzgues. Pero durante las últimas semanas, mi familia y yo hemos estado viendo una serie en Netflix que se llama America's Next Top Model. Y si tú no sabes de qué se trata, esa serie, bueno, son programas en donde van muchachitas a participar para ser modelos famosas. Entonces ahí me tienes a mí viendo estos programas porque tengo 3 mujeres alrededor mío. Es por esa la razón. Pero ya que empiezas a ver, te das cuenta que estas personas van con una idea en mente. Ellas no van a ser famosas necesariamente por su cara, no van a ser famosas necesariamente por su físico, no van a ser famosas necesariamente por su carácter. ¿Sabes cómo van a ser famosas? En que si poniéndose la ropa que se ponen, se va a poder hacer atractiva para el cliente. Si las personas van a poder decir, yo quiero esa chamarra, yo quiero ese corte de pelo, yo quiero ese pantalón, yo quiero esos zapatos. Eso es lo que las va a llevar a ser inmensamente famosas. ¿Qué es lo que nos va a hacer a nosotros famosos? ¿Por qué es por lo que la gente nos va a conocer a ti y a mí? ¿Qué es lo que nos debemos de poner? ¿Cómo nos debemos de vestir? ¿Qué prendas debemos de demostrar, de modelar? Tenemos que vestirnos de Jesús, tenemos que vestirnos del fruto del Espíritu y eso es lo que la gente va a poder ver en ti y en mí. Sin importar quién seas. Sin importar la edad que tengas.
Dios te está llamando a que modeles tu cristianismo. Tus hijos entienden este concepto. Tu niña de 3 años quiere ser como tu mamá. No mira a otra persona más bonita. No mira a otra persona más sabia. No mira a otra persona más inteligente que tu mamá. Ahora ya a los 16, 17, pues ya se acabó tu influencia. Tu niño de 4 años, tú eres el hombre más calote del mundo. Tú eres el hombre más inteligente del mundo. 12, 13 años, ya se va a acabar eso. Pero ¿qué tal si pudiéramos estar vestidos de prendas? ¿Qué tal si nuestro carácter, qué tal si nuestra manera de movernos siga siendo para ellos un modelo vivo de cómo se debe de vivir la vida en Cristo Jesús? ¿Qué tal? Ellos todavía tienen mi admiración. Ellos todavía tienen mi respeto. En muchas cosas yo sé que no eran lo que yo pensaba que eran cuando tenía 6 años. Pero mis padres siguen teniendo esa admiración y ese respeto porque aman a Dios por sobre todas las cosas. Y eso anhelo, que mis hijas puedan ver en mí a un hombre, que puedan ver a mi mujer, a una mujer de Dios que amamos y modelamos lo que es vivir la vida cristiana como discípulos del Señor. Esto lo tenía planeado decir más al rato, pero de una vez mejor ahorita que está calientito. Si vas a ser discípulos, empieza en casa. Otra vez, si vas a ser discípulos, empieza en casa. Somos buenísimos para andar en actividades en la iglesia todos los días. Tradición que se nos ha imputado después de que llegó el primer europeo a esta tierra a hacernos saber que tenemos nosotros que entregarnos por completo a estas prácticas religiosas, y aquí estamos ahora viviendo bajo tradiciones, viviendo bajo regulaciones que no celebran lo que tú y yo celebramos más como latinos. ¿Qué es? ¿Qué es? La familia. La familia. ¿De qué te sirve granjear todo el mundo y que se pierda tu alma? ¿De qué te serviría ganarte a todo el mundo y no modelarle a tus hijos, a tus hijas, cómo se vive la vida cristiana? Ahora, esto no significa que tus hijos van a ser discípulos del Señor tan solo porque tú les modelas. Claro que no. Ellos van a tomar su propia decisión. Pero tu chamba, mi chamba, di conmigo chamba. Nuestra chamba es modelarles a Jesús. Ese es nuestro trabajo. Esa es nuestra labor. Y como discípulos, tal vez no vamos a ir a otros lugares del mundo, pero no quiero que te equivoques, no quiero que ignores, por favor. We all have been called to make disciples of Jesus here en Escondido. Todos hemos sido llamados a ser discípulos del Señor aquí en Escondido. Si no podemos ir a la India, no hay cuento. Si no podemos ir a Pakistán, no hay cuento. Si no podemos ir a Polonia, no hay cuento. Estamos en Escondido y podemos hacer discípulos de Jesús aquí en Escondido. Además, también podemos participar en la misión de Dios bautizando. As disciples, we get to participate in God's mission, baptizing. Dice el verso 19, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Desde el inicio, el discípulo se tiene que identificar con el Dios de la Biblia, no solamente con Jesús, con el Dios de la Biblia, un Dios que es Padre, un Dios que es Hijo, un Dios que es Espíritu Santo, un Dios que se ha revelado, que se ha dado a conocer de esa manera. No es necesariamente algo que podamos entender con nuestra mente diminuta, pero nuestro Dios es una Trinidad. Es un triún Dios. 3 personas, un solo Dios.
Y podemos nosotros, desde el momento en que nos bautizamos, identificarnos con el Dios de la Biblia. Entonces quiere decir que tiene que haber mínimo una explicación al nuevo creyente de que tiene una relación con Dios el Padre por medio del sacrificio de Jesús y el poder de su resurrección, y que ahora el Espíritu de Dios habita en él. Y entonces sí, listo para el bautizo. How long is taking you to get baptized? ¿Cuánto tiempo más te va a tomar para ser bautizado? ¿Cuántos meses más? ¿Cuántos años más? ¿Cuándo va a llegar el momento en que por fin digas, hoy me voy a identificar públicamente con Jesús? Es más, sáquenme fotos, súbanlas al Facebook, que todos se den cuenta que soy un seguidor de Jesús. Dude, I was 14 years old sharing the gospel. Tú tienes 18 años y todavía no encuentras valor para identificarte con Cristo. It's time. It's time to follow the Lord. It's time to get baptized. Cuando nosotros nos bautizamos, hacemos público no solamente que tenemos una relación con Él, sino hacemos público lo que Dios ha hecho en nosotros. Así es de que cuéntame, ¿qué es lo que Dios ha hecho en ti? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en ti? Dime, ¿qué es lo que Dios ha hecho en ti? ¿Habrá un valiente que diga, el Señor me ha salvado? ¿Habrá alguien que diga, el Señor me ha perdonado? ¿El Señor me ha restaurado? ¿El Señor me ha amado? Tenemos tanto que el Señor ha hecho con nosotros. Cuando nos bautizamos, públicamente lo expresamos. De acuerdo al apóstol Pablo, en Romanos 6, versículos 3 y 4, dice que por medio del bautismo participamos en su muerte, en su sepultura y su resurrección. Y empezamos una nueva vida. Los cristianos del Nuevo Testamento no esperaban un discipulado para bautizarse. No esperaban unas clases prebautismales para bautizarse. No esperaban 5 o 10 años para ser adultos para bautizarse. En el momento en el que ellos le entregaban su vida a Jesús, era tiempo de bautizarse. Y si tú te quieres bautizar, dicho sea de paso, ahí viene el domingo de resurrección. Esa puede ser tu oportunidad. Hazme saber, escribe una tarjeta de comunicación. Go ahead, fill a communication card. Vamos a tener bautismos en ese domingo de resurrección. Tenemos que dejar de avergonzarnos de nuestra fe. A lo mejor tú dices, yo no me avergüenzo de mi fe. Entonces, ¿por qué no te bautizas? Mi papá tiene un testimonio que compartir acerca de lo que pasó el día en el que se bautizó. Yo era el chamaco que veía a mi papá salir de la iglesia domingo a domingo, en camino a casa, pararse a la tienda, comprar 2 caguamas y después de la iglesia aventárselas. Así es de que no me sorprendería si algunos de ustedes hacen lo mismo. Y por años estuvo renuente a la idea del bautismo. Sacatito pa'l conejo. Tenía mello, no quería el compromiso, pero llegó el momento en que no se pudo hacer a ningún lado. Y hubo alguien que lo enfrentó y le dijo, ¿eres seguidor de Jesús o no? Y él, pues dice, sí, pues entonces te tienes que bautizar. Dice que ese día él recibió el poder para por primera vez decir no a muchas cosas. Y tal vez eso no va a pasar en cada uno de nosotros. Pero lo que sí te quiero decir es que en el momento en que tú decides comprometerte con Dios, Dios no se va a quedar con nada. Él te va a dar autoridad. La autoridad que es de Él la va a imputar en ti. Hacemos discípulos. Bautizamos. Y también como discípulos del Señor podemos participar
en la misión de enseñar. As disciples, we get to participate in God's mission, teaching. A lo mejor tú estás pensando, ¿enseñando yo? Bueno, dice el verso 20, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Ustedes han estado sentaditos conmigo 3 años. El Señor Jesucristo les está diciendo a sus discípulos, ahora es tiempo de enseñar todo lo que han aprendido. Algunos han estado sentaditos aquí conmigo 6 años. Aquí en Emmanuel Faith, 6 años. ¿Cómo hemos estado? Ustedes y yo de tarea de estar enseñando lo que hemos aprendido aquí. Eso es lo que un discípulo hace. Un discípulo enseña, dice el verso 20, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Teaching them to obey everything I have commanded you. Si es que al enseñar, nosotros participamos en la misión del Señor. Y esto no significa que vamos a enseñar un montón de verdades profundas de la Biblia. Esto no significa que nos tenemos que convertir en especialistas teológicos para poder hablar de Jesús, para poder enseñar acerca de Jesús. Claro que no. De hecho, muchas veces esa es nuestra excusa. No enseñamos porque pensamos que no sabemos mucho. Pero hacer discípulos es enseñar a la gente cómo pensar, es enseñar a la gente cómo sentir, es enseñar a la gente cómo comportarse como discípulos del Señor. Es enseñarle a los nuevos creyentes cómo se lee la Biblia, cómo se interpreta la Biblia, cómo se ora, cómo se puede compartir el evangelio con otros y cómo se sirve. In other words, a good disciple of Jesus not only makes disciples, he makes disciple makers. No solamente hacemos discípulos, sino que los estamos entrenando para que luego ellos hagan discípulos. ¿Sí o no? Esa es la meta. Ahora tal vez nuestro conocimiento no es muy profundo de la Escritura. Pero tenemos esto. Tenemos la palabra de Dios. La inspirada palabra del Señor. ¿Qué tal si lo único que necesitamos es empezar a abrirla? En compañía de un familiar, de un amigo, de tu familia. Y vamos a través del Evangelio de Juan. Y como yo nunca lo he leído, porque no sé mucho, lo leemos juntos. Y vamos a ver qué es lo que Jesús nos enseña a ti y a mí juntos. Te garantizo que eso sería discipulado orgánico, bien planeado, y el fruto el Señor lo va a dar. Pero si tú estás esperando a entrenamiento, si tú estás esperando hablar palabrotas grandes para poder discipular a otros, por eso no haces nada. ¿Qué tal cuando no hay seminarios bíblicos a nuestro alrededor? ¿Qué hay cuando no hay personas que tienen una educación en el seminario? ¿Cómo se habla de Jesús en el rancho? ¿Cómo se habla de Jesús en el pueblo? ¿Cómo se habla de Jesús en donde no tienen acceso ni siquiera a la palabra impresa? Modelando, enseñando, pero poniendo en práctica lo poco, lo mucho que hablamos. Y tú y yo que tenemos la palabra, y tenemos al maestro de maestros. Ahí tenemos a Jesús enseñándonos. Y aquí es donde te iba a decir, empieza en casa. Tu grupo familiar, todavía no lo puedes empezar. ¿De veras? Todavía no puedes, ya 3 meses en el año, 1 año de la pandemia. Empieza a ser discípulos en tu casa. Empecemos a ser discípulos en nuestra comunidad. And in our context, this means that we need to make disciples of Jesus in English and in Spanish. Como discípulos del Señor vamos a tener que hacer discípulos en español o en inglés, aún en nuestra misma familia. Así como está tu inglés todo quebrado, si tu hijo habla mayormente inglés, en el jale sí te avientas.
y hasta sientes que te fluye el English. Pero en la casa, no les puedo enseñar porque no hablo inglés como ellos hablan, bien bonito. Ellos entienden el idioma que les hablas. Si no, diles, ya está la comida y verás si no llegan de volada. Ahora, esto es lo más importante que te quiero compartir. El Señor nos da una comisión, pero esta comisión no se termina sin una promesa. There's a huge promise here. And pretty much the promise goes like this. If you go and make disciples, I'm going to be with you always. La promesa que el Señor nos hace en la gran comisión es súper fascinante. Básicamente va de la siguiente manera. Si tú te atreves a ser discípulos, yo voy a estar contigo siempre. No te voy a dejar abajo. No te voy a olvidar. No te voy a dejar solo cuando estés en esas conversaciones. No me voy a olvidar de ti cuando no tienes ningún pensamiento en tu cabeza y esta persona necesita a Jesús. Yo voy a estar ahí contigo. Jesús va con nosotros a la misión. We're not going alone. Jesus goes with us on mission. El Señor va con nosotros. Y esta es una promesa muy espectacular. Dice el verso 20, la última parte, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. I'm with you always to the very end of the age. Si te persiguen, si te sacan de tu pueblo, si se burlan de ti todo el tiempo, si te hacen caras, si terminas crucificado cabeza abajo como Pedro, de cualquier manera, yo estoy contigo siempre. Siempre. Dale palmas al Señor. Participar en la misión de Dios nos garantiza la compañía de Jesús. Estamos unidos al Señor por medio de la persona del Espíritu de Dios que habita en nosotros. Y en Hechos capítulo 1, verso 8, el Señor les dice a sus discípulos que cuando venga el Espíritu Santo sobre ellos, recibirían poder. ¿Sí me escuchaste bien? Recibirían poder. Iban a poder ser testigos de Jesús en donde quiera que ellos estuvieran. You will receive power. You'll be in good company. El Señor va a estar contigo. El Señor Dios va a estar contigo. Si es de que animémonos, atrevámonos, empecemos a ser discípulos del Señor localmente y empecemos a soñar también con la posibilidad de ir a algún otro país en este mundo a hablar acerca de Jesús. O a donde quiera que el Señor nos quiera tener, nosotros vamos. Mi experiencia con esta misión comenzó hace más de 30 años allá en el Infonavit Latinos. La misión Latinos se convirtió en una realidad. Ya no sé mucho de lo que sucede por allá, pero lo que sí sé es que Dios tiene maneras muy interesantes de trabajar en las vidas de sus hijos, porque ahora aquí estoy escondido, haciendo la misión del Señor con mi gente latina, y ese es mi privilegio, ese es mi honor. Pónganse de pie, por favor.